Muy buenos días, familia, amigos que están allá en casa, que nos están acompañando. Dios les bendiga, es un gusto poder estar aquí con ustedes. Les amamos, les bendecimos, les queremos. Y bueno, hoy traemos un tema muy interesante y muy importante, y es impostor o verdadero Dios. Y obviamente a quién nos referimos, pues a Jesús. Realmente me encanta este tema porque conocemos por muchos años a Jesús de Nazaret. Sin embargo, hoy en día podemos decir o escuchar a mucha gente que considera a Jesús como un maestro, como un hombre muy bueno, moral, un hombre que realmente comprendió, entendió y ayudó a mucha gente, pero como un hombre, no como un Dios todopoderoso, que es el cual conocemos, y queremos aclarar esto, y va a ser muy interesante. Interesante, impostor o verdadero Dios. Así es, Arturo, pues la verdad es que este tipo de pláticas me encanta porque vamos a utilizar esa masa grisácea que está en nuestro cerebro que Dios nos dio, ¿no? Sabemos que Dios habla de espíritu a espíritu, pero pues también nos dio unas capacidades, intelectos, dones, y vamos a ir descartando, vamos a ir preguntándonos pues realmente esta parte importante de impostor o verdadero Dios. Pues algunos podrán decir lunático. O lunático. O si realmente demente, o moralista, o filósofo. Una buena persona. O realmente el Dios verdadero. Dios verdadero. Fíjate que me encanta esta palabra del Dios verdadero. ¿Por qué el Dios verdadero? Porque hay muchos falsos dioses que han querido ser como Él. Pero ¿qué crees? Para Jesucristo, para Jesús, cuando vino a esta tierra, Él dejó ese trono, esa deidad, esa divinidad tan grande, tan poderosa, y se hizo un hombre, el Hijo de Dios. Y para Él, Jesucristo, para Él era fundamental que el hombre pudiera creer quién era Él y por qué Él decía que era Dios y que era el Hijo del hombre. El Hijo del hombre vino a buscar lo que se había perdido. ¿Qué fue lo que se perdió? El hombre, género humano, hombre, mujer, toda la humanidad. Entonces es muy interesante saber y reconocer quién era Él. Así es. Impostor o verdadero Dios. Desde que nació entonces Jesús en este mundo, Él afirmó ser Dios, y el clímax de esas afirmaciones llegaron cuando le preguntó el sumo sacerdote, déjame leerte Marcos 14, 60 al 62, el sumo sacerdote judío le preguntó: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Dios bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Recuerdan que fue bajo juramento que le pidió en la anterior vez que compartimos. Si nos has seguido, hay mucho material en las anteriores pláticas que tenemos, y eso va a ser importante para ti. Y Jesús le dijo: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y recuerdas, José, que en su juicio no fue condenado por algo que él hizo, porque normalmente eso es lo que condenan a la gente, sino por afirmar quién era él, su identidad como Hijo de Dios. Fíjate que me encanta lo que dice C.S. Lewis, un ex profesor de la Universidad de Cambridge. Es impresionante, ¿no? Un hombre bien preparado. Escribió los libros de Narnia. Pero antes era un incrédulo, un agnóstico. Antes de creer. Exacto, él era un agnóstico, no creía que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era Dios. Pero cuando él empieza a entender y a buscar y a estudiar, realmente encuentra quién era él. Como ven ustedes, es impresionante que este hombre tan estudiado, tan entendido, como un maestro de una universidad de tanto prestigio como es Cambridge, él pudo haber entendido que él era realmente Dios, el Hijo de Dios. A menudo pasa que la gente muy estudiosa y aún gente erudita que tiene muchos estudios no puede creer que Jesús era el Hijo de Dios y habla de él como un maestro, como decíamos hace rato. ¿Qué opinan ustedes? Pues vamos a ir desglosando. Tenemos tres alternativas en esto que queremos irlas compartiendo contigo. Ya estamos sentando las bases
para entender, ¿verdad?, que la mayoría de las personas conocemos a Jesús pues nada más como un hombre de la historia, o lo conocemos como alguien bueno, alguien que era muy filosófico, decían ahorita un gran maestro en especial de todo el código moral, o alguien que desea ser verdadero Dios. Hizo muchas cosas Jesús, y hasta la fecha, ¿verdad?, es el nombre más mencionado, pues yo diría, en todos los círculos, en todas las cosas. Pero él, ¿verdad?, yo voy a seguir con esto, él afirmó ser Dios. Si él afirmó ser Dios, entonces tenemos tres alternativas. Dentro de ellas las vamos a ir viendo. La primera de ellas, ¿verdad?, es que si él dijo que era Dios y no era Dios, entonces estaba mintiendo o estaba engañando, es decir, era falsa. Y al decir que era falsa, pues o lo sabía él, o a lo mejor él estaba también engañado a sí mismo, que es donde podemos caer en la demencia o en la locura. Y vamos a continuar con ello. Estamos dispuestos a aceptar que Jesús fue un gran maestro. Si lo acepto como un gran moralista y alguien que dijo la verdad, pues tengo que creer lo que él dijo, que él era Dios. Entonces tenemos que platicar acerca de ello y ponértelo en tu corazón, familia, y a todos los que nos están oyendo. Así es que, como comentaba mi mamá, pues es muy importante que tú sepas y decidas saber y entender y creer que Él fue el Hijo de Dios, que Él es parte de la Trinidad, ¿no? Es una parte muy fundamental. Entonces vamos a comenzar con esta parte que es, pues si fue un mentiroso, ¿cuál sería entonces el razonamiento a seguir? Así es, ¿verdad? Si Jesús sabía que no era Dios, porque él afirmó ahora, el punto de su vida es que el objetivo de su vida no fue solamente para mostrarse como un maestro, como un salvador, sino como verdadero Dios. Si él sabía que estaba mintiendo, entonces estaba engañando a sabiendas a sus seguidores. Entonces no solamente era un mentiroso, yo voy a añadir algo más para ello, ¿verdad? También era un hipócrita, porque presumía él de decir la verdad, de hablar la verdad. Y cuando nosotros decimos que presumimos de la verdad y estamos engañando, entonces también caemos en la hipocresía. O podría ser hasta un malvado, porque estaba engañando con esperanzas falsas a la gente, a los que le seguía. Lo último ahí, que él podría haber sido un tonto, porque sus afirmaciones, nosotros lo sabemos, le llevó al punto máximo de dar su vida, y una muerte dolorosísima, una crucifixión. Entonces hay un drama en ello. Así es que tenemos que ser realistas. ¿Cómo podría ser entonces él un gran maestro de lo moral y de la verdad, y confundir intencionalmente a las personas en el punto más importante de sus enseñanzas, que era su propia identidad? Creo que no coincide con lo que sabemos de él, ni con los resultados de sus vidas y enseñanzas. Ese es un punto muy importante, Arturo, porque en mi experiencia y en lo que he visto, vivido, pues cuando hablamos de Jesús, es un hombre que ha cambiado vidas, ¿no? Sí. Que a alcohólicos los vuelve sobrios, que a personas que realmente se querían suicidar les da amor, se cambian, transforman Sí. totalmente su manera de ser. Personas que eran totalmente violentas se vuelven mansas y humildes. O sea, y lo hemos visto y han ustedes escuchado testimonio tras testimonio. Podemos pasarnos aquí toda la noche, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo es posible que la gente pues piense que un mentiroso era un pudiera mentiroso lograr eso? todo eso? Pero fíjate, precisamente el apóstol Pablo era un hombre increíblemente fiel a su creencia, a su religión, como judío. Hoy quiero decirle al judío, al musulmán, quiero decirle al catedrático, al político, realmente Dios está tocando a tu puerta. Él quiere venir y darte una nueva vida. A lo mejor tú estás sufriendo ahorita en tu familia un divorcio, una separación, o simplemente no estás de acuerdo con la vida que te ha tocado. Quiero decirte, como estamos comentando, que Jesucristo precisamente se dejó esa divinidad, esa deidad, para venir a ti y decirte: ¿sabes qué, hijo? Te amo y yo puedo cambiar tu vida, como lo ha hecho conmigo y con esta familia que estamos aquí presentes. Realmente Jesucristo es Dios, es el testimonio vivo. Realmente me recuerdo una vez
cuando yo realmente empezaba a conocer mucho de Jesucristo. Y también mi esposo, él estuvo haciendo su tesis en la UNAM, ¿recuerdas? Sí. En química. Y me acuerdo que había mucho doctor y gente con conocimiento, pero llevaba una vida tremendamente difícil y reprobada ante cualquiera, porque se supone que en esta vida estamos para vivir una vida feliz, en paz, en armonía, con valores y principios. ¿Sí recuerdas, Arturo, Sí. que me compartías cómo eran los doctores en ciencias de la química? Impresionante. Así es, y ahí vemos el testimonio que decíamos que al hablarles, ¿verdad? Yo viví ahí experiencias de varias personas con mucho conocimiento y todo, que al decidir creer que Jesucristo es Dios y no era un mentiroso o un engañador, entonces Es hubo que vidas cambiadas y Es transformadas. interesante porque, por ejemplo, lo que es la ética aplicada, son cosas, principios, valores muy bonitos, ¿no? Hablar de la filosofía correcto, kantiana, moral. el utilitarismo, todas esas cuestiones, a mí me gusta saber de esas cuestiones, pero ni las pláticas más filosóficas de Pueden valores cambiar. pueden cambiar a una persona, como hemos visto. Desde adentro. Desde adentro, ¿no? Desde el comportamiento, el pensamiento. Entonces decimos, ¿verdad? La primera parte, que no podría ser un impostor, que no podría ser un hombre que engañaba, que fuera egoísta, depravado, o haber inventado y mantenido de manera coherente desde el principio de su vida hasta el fin, ¿verdad? Esbozando un carácter noble, un carácter bueno, ¿verdad? Y conocido en la historia como el alma más perfecta de apariencia y de verdad. ¿Cómo podría haber concebido él, ¿verdad? En sí mismo y realizado un plan de esa magnitud, ¿verdad? Y manifestarlo a la gente en una forma tan clara, tan concisa? Hay verdades tan profundas en él, ¿verdad? Que muchos no han podido entenderlas. Recuerdan el caso de Nicodemo, que le dijo: mira, te estoy hablando cosas naturales, pero si te hablara de donde yo vengo, de las celestiales, no podrías comprenderlo. Así es que la conclusión de ello No era mentiroso. no era mentiroso. Alguien que vino Jesús, como enseñó Jesús, y murió como murió Jesús, no podría haber sido un mentiroso. Si no es un mentiroso, entonces ¿qué es Jesús? Vamos a la siguiente. La siguiente sería que él entonces estaba equivocado, estaba en un error. Dicho de otra manera, era una persona de mente loca. Es como decir, si yo ahorita les dijera a ustedes: ¿saben qué soy yo? ¿Un melón? ¿Qué me dirían? Pues no. No. Estás Pues loco. no, estás loco, estás cerrado, Equivocado. estás esquizofrénico, ¿qué te pasa? Tienes temperatura, Estás alucinando. estás alucinando, cosas así, ¿verdad? Entonces, a lo mejor por error lo podría haber dicho, pero no creo que haya sido. Es posible ser sincero y estar equivocado. Sería posible que Jesucristo estuviera loco, pero se creía y decía ser Dios, o podría ser un error y decirle a los demás que si creían en Él, el destino eterno de ellos al creer en Él estaba en sus manos, estaba poniéndole en sus manos. Entonces trataríamos a alguien así, repito, que se cree Dios, como loco. Pero ahí es donde entran los psicólogos, los psiquiatras y demás, lo que han dicho acerca de ello. José, ¿recuerdas? Pues es que es impresionante porque yo he escuchado que han estudiado y han visto personas que cuando están así, en cualquier momento pueden tener algún ataque, pueden desvariarse, destantearse, ¿no? Pero eso nunca pasó con Jesús. En todos los años. Nunca tuvo un sobresalto, nunca. A sus 30 y tantos años. Sí, eso dicen los psiquiatras. Un hombre o una persona de esa magnitud, en toda su verdad, en toda su vida, observaríamos anormalidades, de desequilibrios que acompañan a trastornos mentales, de conducta, hasta llegar al punto de una esquizofrenia, de una paranoia o de un autista, ¿verdad? Que todas esas son definiciones de estar fuera de la realidad. El asunto es que Jesús, aquí hay algo interesante, Jesús nació en un país, en una cultura de un solo Dios, monoteísta, hasta la médula, como el pueblo judío. Pero ¿qué hubiera sido de diferente si hubiera nacido en Egipto o en Grecia o en la India con un montón de dioses? No lo hubieran considerado, ¿verdad? Un loco, dirían, es otro Dios. Pero poniéndonos en el caso de Jesús,
si tú quisieras hacer eso, si tuvieras, no sé, habías maquinado 10 años, 20 años, todo ese plan, pues hubieras escogido un lugar que tuviera más fácil acceso a todas esas creencias, ¿no? Sí. Y no hubieras escogido un lugar en el que estaban los filósofos, los letrados, personas con conocimientos que podían debatir, que podían entender, ¿no? Y esa fue una parte muy interesante porque pues es un carácter tan original, tan completo, tan coherente y sin variación. O sea, no podemos decir que Jesús no fue ficción. No, nunca perdió la estabilidad de su mente. Con respuestas muy correctas, concretas, Coherentes. sabias. Siempre Así tenía es. una respuesta Sabia para a todas las cosas. preguntas, a todas las trampas y Y a aunque todas lo las cosas. tentaban, exactamente. Sí, quien con calma y a propósito predijo hasta su muerte en la cruz, su resurrección al tercer día, el derramamiento del Espíritu Santo, ¿verdad? Que ahorita estamos esperando o ya está sobre nosotros un derramamiento. Aprovecho para decir que viene la salvación, ¿verdad? Nos estamos atreviendo a creer que viene algo tan grande y poderoso que va a tocar a las casi 8,000 millones de personas en todo el mundo, llevándoles a este punto. Si era lo que dijimos la primera, mentiroso, o era un lunático, era verdaderamente Dios. Ahora, Jesús tuvo un carácter tan original que decían ustedes, tan completo, tan coherente, ¿verdad? Que manifiesta la grandeza de la raza humana y no puede haber sido un fraude o una ficción. Él era cariñoso, no dejaba que su compasión le paralizara, no tenía un ego envanecido, tenía un amor y una adoración, ¿verdad? Y una bendición para todas las gentes. Así es que también, en resumen, ¿verdad? Yo diría, o alguien que... Pues es que también, por ejemplo, escuché de un psicólogo que decía que lo único que él hacía en sus consultas era leerles pasajes de la Biblia, Sí, y con eso se calmaban. así es. Poderoso. No, y así sucede. Es que es poderoso. Sí. Precisamente la palabra de Dios, la Biblia, es una fuente eterna, de verdad maravillosa. Tenemos, por ejemplo, el Salmo 23, que es impresionante, es el salmo más leído en todo el mundo y declarado por mucha gente, que habla precisamente de que el Señor es el pastor, es nuestro pastor y nada nos faltará, en lugares delicados pastos nos hará descansar, junto a aguas de reposo nos pastoreará. Pero ¿qué crees? Lo impresionante es que Jesús fue con el Padre desde el principio. Jesús es Dios, es lo más grande y maravilloso que hemos creído, y que sabemos que en este tiempo tanta gente como tú y como yo necesitamos creer que Jesús es Dios. ¿Cómo ves tú? No, y algo muy interesante que puede avalar todas estas teorías es que también cada uno de los libros, Mateo, Marcos, Lucas, son versiones de ellos mismos. O sea, son personas que también vieron a Jesús, los conocieron, y obviamente cada uno dio su versión que fue viendo. Entonces también ahí también hubiera alguna situación o un comentario de que a lo mejor pudo haber estado loco, que pudo haber sido una farsa, y no, sin embargo fueron testimonios reales y evidentes de que Jesús existió y que fue Dios, fue una persona que hizo milagros, que hizo muchas cosas. Sí, es algo interesante también porque si evaluamos la Biblia, podríamos juntar, decían por ahí, a todos los moralistas, a todos los éticos, a todos los filósofos para que hicieran algo parecido como al Sermón del Monte, pero no llegarían a esa magnitud o coherencia, A ese clímax, a esa estructura realmente, es lo que dicen. De amor y de bendición. Yo recuerdo que en una ocasión la gente pensaba, porque lo conocían, que era de la ciudad de Nazaret, y sus mismos de ese lugar de la ciudad decían, es que no puede ser, nosotros lo conocemos, lo vimos crecer desde pequeñito, y ahora dice que era Dios. Y entonces algunos empezaron a alejarse o irse de ser sus seguidores, y volteó Jesús a sus discípulos y les dijo, ¿ustedes también quieren irse? Y lo que decían ahorita, entonces ellos le dijeron a Jesús, ¿sabes quién? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras? Es una parte importante de porque vida es en este eterna. momento que hacemos esta pregunta que le hizo Jesús a sus discípulos. A ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Eso hoy Dios te lo pregunta a ti. ¿Tú quién dices que soy, no? Solamente tenemos entonces Ahora solo queda tres alternativas. La primera, ya vimos que no es un mentiroso.
Gloria La a segunda, Dios. en resumen, ¿verdad? No hubo ningún indicio de que Jesús sufriera alguna enfermedad mental, ¿verdad? Estaba Una idea más cuerdo, descabellada, ¿no? ¿no? Estaba más cuerdo que todos nosotros. Aún entonces tampoco era una persona de mente esquizofrénica o paranoica. Entonces, mamá, ¿qué es la única opción que nos queda? Lo que yo te puedo decir es como dijo Lucas. El Evangelio de Lucas es impresionante porque él era un médico en aquellos tiempos. Imagínate un médico, una gente estudiada y preparada, pero también una gente judía que entendía realmente las escrituras del Antiguo Testamento, pero que ahora entendía porque venía la luz a su vida. Y él pudo entender y comprender que Jesucristo era el Hijo de Dios, que Jesús era el mismo Dios encarnado para venir y traer salvación y vida eterna. Es impresionante cuando él toma el libro en la sinagoga delante de todos los judíos. O sea, gente tan celosa y tan preparada, entendida en conocimientos, doctores, eran doctores en la ley que no los podía engañar. ¿Y qué creen? Se levanta y dice, esta palabra se ha cumplido hoy. Sí, adelante, Arturo. Así es que quiero hacer lo que decía José y las afirmaciones y lo que hemos venido esbozando. El punto es que queremos ayudarte en tu fe y esto es una pequeña demostración de algo. Quiero hacerle entonces la primera pregunta al público, a nuestros hermanos, a los que nos siguen y a ustedes. La primera entonces, ¿creen que Jesús fue un mentiroso? Claro que no. Muy bien, ¿todos estamos de acuerdo? No. Sí. Segunda, entonces, ¿crees que Jesús fue un demente, un loco, un lunático? Tampoco. Entonces solamente nos queda una opción. Que realmente, ¿quién fue Jesús? Dios. Dios. Y si es Dios, entonces te toca a ti tomar una decisión. Tienes tres aspectos, lo puedes considerar un maestro, un profeta o un alguien, pero él dijo que era Dios y tú vas a responderle a él, responderte a ti mismo. Ahora, si decides creer en él como Dios, vas a vivir una vida diferente. Y quisiera leer por último el pasaje de Juan, capítulo 20, verso 31, que el evangelista, la persona que escribió, dijo, estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo, el ungido, el Mesías, y para que al creer en Él, en su nombre, en lo que Él hizo, en el amor, en el sacrificio y todo lo que entraña a ello y su estilo de vida, tengan el perdón y la vida eterna. Y es el pasaje, yo creo que en todo el mundo más escuchado y leído, que es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todos crean en Él y tengan la vida eterna. ¿Por qué la vida eterna? Porque sabemos que un día hemos de partir de esta tierra, como hoy en día lo que estamos viviendo, y queremos que tú tengas salvación y vida eterna y puedas creer en el Hijo de Dios, en el Dios creador del universo, el que ama tu alma, el que anhela tu vida, el que dio su vida por ti. Así es que nos toca nuestra decisión. Y creo que algunos la hemos hecho y no hemos sido defraudados ni nos ha engañado. Hemos visto y seguimos viendo muchas manifestaciones y vienen muchas cosas maravillosas. Yo te invito, familia, seguidores, a que podamos reconocer a Jesucristo como Dios, como Señor, y creo que la forma más sencilla es pedírselo, decírselo, hablárselo. Normalmente los guiamos en una oración, así es que quisiera pedirte que pudieras repetir conmigo esta oración. Señor Jesús, ahora yo reconozco y tomo la decisión de creer lo que tú dijiste, que eras. Que eres Dios. Te doy muchas gracias. Y te pido que me perdones de todas las cosas malas que yo he hecho. Que puedas cambiar mi vida, transformarme según tu poder, tu verdad, tus enseñanzas y todo lo que tú eres. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios mismo, y le entrego mi vida. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias. Y gracias a ti que lo has confesado. Gracias, familia. ¿Algo más? Fíjate que realmente hoy en día yo quiero decirte que analices, que pienses, que medites.
Son tiempos muy difíciles, tiempos precisamente que estamos viviendo por esta situación mundial, la economía. Hay mucha gente, quizás seas tú, que no tengas un trabajo, que no tengas realmente una economía para poder subsistir este tiempo. Yo te digo una cosa, Él es el Dios Todopoderoso. Y si tú crees en Él, Él puede darte ese poder, Él puede darte esa fe y esa creencia para que tú tengas un trabajo, para que tú tengas economía sana, fuerte. Hoy es el tiempo, te lo digo porque estoy conociendo mucha gente que necesita de un trabajo y es bien importante, lo entendemos, porque Él conoce todas las cosas. Ven a Cristo, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y solamente a través de mí pueden ir al Padre, que es el Dios Todopoderoso, el dueño del oro y de la plata, de la tierra y su plenitud. Confía en Él. Él te ama. Gracias. Pues deseamos lo mejor para ustedes. Queremos que sigan conectados con nosotros, lo compartan. Les amamos, les extrañamos, les abrazamos. Sigan cuidándose. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga. Hasta la próxima.